Listo. Ya. Bien, entonces, como les decía, quien más, quien menos sabe lo que es diarrea, porque cualquiera de nosotros alguna vez en la vida ya tuvo diarreas en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, los objetivos de la clase de hoy serán definir qué es la diarrea aguda en el niño, obviamente, conocer los principales agentes etiológicos, identificar signos clínicos de deshidratación y su clasificación, conocer el manejo y el tratamiento de la diarrea aguda. Bien. Entonces, en el niño, ¿sí? La diarrea es un síndrome clínico que se caracteriza por tres vertientes, ¿verdad? Es diferente en el adulto, porque en el adulto la OMS define como 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas, ¿verdad? En el niño no. En el niño nosotros vamos a definir la diarrea como el aumento de la frecuencia de las deposiciones, ¿sí? Va a ser un aumento de la frecuencia de las deposiciones, acompañado del aumento del volumen de las deposiciones. Y también la disminución de la consistencia de las heces. Bien, entonces va a ser el aumento en la frecuencia de las deposiciones. ¿Por qué? Porque los niños, principalmente los lactantes, ellos pueden tener deposiciones 4 veces en el día, 5 veces en el día. Los recién nacidos, inclusive 10 veces en el día o más, o ellos pueden mamar y defecar, ¿verdad? Entonces, va a ser un aumento en la frecuencia de esas deposiciones que ellos normalmente tienen en el día, ¿sí? O va a ser un aumento en el volumen de las deposiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diarrea es un aumento en la cantidad de agua, ¿sí? En las deposiciones. O va a ser una disminución en la consistencia, va a ser más líquida la consistencia de las heces, ¿sí? Entonces va a ser un síndrome clínico caracterizado por esas tres vertientes, ¿sí? Aumento en la frecuencia de las deposiciones, aumento en el volumen de las deposiciones o disminución de la consistencia de las heces, ¿sí? No se graben eso de que es 3 o más deposiciones en 24 horas porque eso es para los adultos o para los adolescentes, ¿sí? Eso no va para los niños pequeños o para los lactantes, ¿está bien? Bueno, entonces, también tenemos que definir el concepto de la diarrea aguda. ¿Qué es la diarrea aguda? La diarrea aguda es lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? La diarrea aguda es la diarrea que dura hasta 14 días. ¿Por qué? Porque la diarrea aguda es la diarrea que tarda el tiempo en reponer los enterocitos. ¿Sí? Los enterocitos en media tardan en reponerse 14 días. ¿Sí? Entonces la diarrea aguda es la que tarda hasta 14 días, no más que eso, ¿sí? La diarrea persistente es la que va a tardar o demorarse entre 14 y 28 días, ¿sí? También se llama síndrome postenteritis, ¿sí? Y la diarrea crónica es la que se presenta después de los 28 días, que tarda más de 28 días, ¿sí? Entonces, la diarrea aguda es la que se presenta hasta 14 días, ¿sí? Es la que vemos con más frecuencia, es la de etiología infecciosa generalmente, ¿sí? La diarrea persistente o el síndrome postenteritis también, ¿sí? Es la que tarda o se demora entre 14 y 28 días. Y la diarrea crónica, ¿sí? Que se tardan o se demoran más de 28 días, ¿sí? Estas generalmente son por otras causas que no suelen ser de etiología infecciosa, ¿sí? Suelen ser generalmente por un síndrome de mala absorción,
¿sí? Generalmente por un colon irritable o un síndrome de intestino corto, ¿sí? O por atrofia de las velocidades intestinales. Bien, entonces, el concepto de la diarrea aguda, persistente o crónica depende del tiempo de evolución de las mismas. Bien, en cuanto a la epidemiología, ¿verdad? La diarrea vemos que se presenta tanto en niños como en adultos, pero es más común en niños, ¿verdad? Como cualquier cuadro viral, ¿verdad? Es una causa frecuente de morbimortalidad a nivel mundial. Es la segunda causa de morbimortalidad a nivel mundial. Principalmente en niños menores de 5 años, ¿verdad? Sobre todo en niños menores de 2 años, ¿verdad? Y también es una mortalidad importante todavía en países subdesarrollados, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, las etiologías, las causas, ¿verdad? La principal causa sigue siendo las causas infecciosas, ¿verdad? De entre ellas vamos a ver que la principal causa infecciosa es la causa viral, ¿verdad? También puede ser dada por alergias alimentarias, ¿verdad? O trastornos de la absorción o digestión del intestino, ¿verdad? Patologías quirúrgicas también causan cuadros de diarrea, ¿verdad? O algunos fármacos, ¿verdad? Como ser los antibióticos, ¿verdad? Entonces pueden desarrollar cuadros diarreicos. Bien, entonces en cuanto a la etiología infecciosa, como les dije, la principal etiología infecciosa, como se trata de niños, ¿verdad? Como que esta patología, ¿verdad? Afecta principalmente a niños. Entonces nosotros sabemos que las principales patologías infecciosas de los niños son las patologías virales, ¿verdad? Entonces, el principal virus que afecta a los niños es el rotavirus, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diarrea en los niños, hablamos de rotavirus, que es un virus que afecta sobre todo a niños menores de 2 años, ¿verdad? Lactantes entonces, ¿sí? Este rotavirus causa una diarrea osmótica, ¿verdad? Al hablar de diarrea osmótica, nosotros hablamos de una diarrea importante, de gran volumen, ¿verdad? O sea, pierde mucho líquido por las heces, ¿verdad? Entonces causa una deshidratación importante, ¿sí? Un shock hipovolémico si no hay una reposición rápida de líquido. Y secundariamente a esa deshidratación los niños pueden inclusive llegar a fallecer, ¿sí? Entonces el rotavirus es un virus sumamente agresivo, por eso es que hay una vacuna para este virus, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay una vacuna que se administra a los 2 y 4 meses, ¿verdad? También otro virus que puede llegar a causar diarrea es el adenovirus, ¿verdad? Que además de diarrea puede causar otras patologías. Y también el enterovirus, ¿verdad? Que además de diarrea puede causar otras patologías, ¿verdad? Pero aquí, cuando hablamos de diarrea, ¿verdad? El virus que nos tiene que venir primeramente en mente es el rotavirus. ¿Y a qué grupo etario afecta? Principalmente a los lactantes, a los niños menores de 2 años, ¿verdad? Bueno, y cuando hablamos de bacterias, ¿verdad? Cuando hablamos de bacterias hay un grupo más extenso. Hablamos de la Escherichia coli, ¿verdad? Vamos a hablar de la Escherichia coli enteroinvasiva, perdón, de la Escherichia coli enterohemorrágica también. Vamos a hablar de la salmonela, ¿verdad? La salmonela que puede causar bacteriemia, sobre todo en los niños
menores de 3 meses, ¿verdad? También en los inmunodeprimidos. La Shigella que es la principal causante de disenterías, ¿verdad? El Campylobacter que va a causar el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Por la formación también de inmunocomplejos. Y la Yersinia, ¿verdad? Y en un pequeño porcentaje tenemos los protozoarios, ¿verdad? Menos de 10% tenemos a la Giardia lamblia, ¿verdad? La Giardia que puede también causar diarreas agudas, ¿verdad? Entonces, esos son los agentes infecciosos que van a llegar a causar diarreas en los niños, ¿sí? Virus, bacterias y protozoarios. Pero con mucha más frecuencia los virus, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros vemos a un paciente con diarrea, ¿sí? Sobre todo una diarrea acuosa, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que es un cuadro autolimitado. ¿Por qué? Porque los virus causan cuadros autolimitados, ¿sí? En cuanto a la fisiopatología, ¿sí? La fisiopatología, entonces, las diarreas pueden ser agudas, acuosas, ¿verdad? Donde hay pérdida de agua y electrolitos, ¿verdad? En 90% de los casos. O puede ser una disentería, ¿verdad? Donde se pierde también agua, electrolitos y donde va a haber también pérdida de pus, ¿verdad? Y sangre, que vemos en un 10% de los casos, ¿verdad? Este caso de las disenterías va a ser el caso de las diarreas donde hay invasión de la mucosa intestinal, ¿verdad? Va a ser el caso de las diarreas bacterianas, ¿sí? Hay invasión de la mucosa intestinal por las bacterias, ¿sí? Vamos a ver enseguida. Bien. Entonces tenemos la diarrea acuosa que está causada por el mecanismo osmótico, ¿sí? Que es el caso del rotavirus, ¿sí? El rotavirus entonces, cuando llega a nivel de las vellosidades intestinales, ¿verdad? Entonces se pega a los enterocitos, destruyendo a los enterocitos de las vellosidades, ¿verdad? Nosotros sabemos que los enterocitos, ellos son los encargados de la digestión y de la absorción a nivel del intestino, ¿verdad? Una vez que el rotavirus destruye el enterocito, entonces se altera la capacidad digestiva y absortiva del intestino. ¿Y eso qué hace? Hace con que se acumule agua a nivel del intestino, ¿sí? Por eso es que cuando hay una diarrea de mecanismo osmótico causado por el rotavirus, hay aumento de agua en la luz intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intestino no puede absorber todo el líquido que se acumula en la luz del intestino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rotavirus produjo la muerte de los enterocitos, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo más o menos va a tardar para que se restablezcan los enterocitos de esas microvellosidades? Aproximadamente 10 a 14 días, ¿sí? Por eso es que tenemos que dar tiempo a que se restablezcan las vellosidades intestinales y dura más o menos 10 a 14 días una diarrea por el rotavirus, ¿sí? Bien, entonces es el mecanismo osmótico causado por una diarrea por el rotavirus, ¿sí? Ya el mecanismo secretor está causado por una Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? O enteropatogénica. En este caso, el patógeno, que es una bacteria, no llega a destruir totalmente el enterocito, no mata como tal el enterocito, pero altera el metabolismo de este enterocito, ¿sí? Nosotros sabemos que el enterocito tiene que absorber líquido de la luz intestinal, pero lo que hace esta bacteria es alterar su metabolismo. En vez de absorber el líquido que está en la luz del intestino, el enterocito empieza a secretar líquido hacia la luz intestinal, ¿sí? Entonces tiene un metabolismo alterado,
¿sí? Por las toxinas producidas por la Escherichia coli, tanto enterotoxigénica como enteropatogénica, ¿sí? Entonces, tiene un metabolismo alterado. No absorbe el líquido, sin embargo, empieza a secretar líquido hacia la luz intestinal, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo secretor de las diarreas acuosas, también causadas por la Escherichia coli enterotoxigénica y enteropatogénica, ¿sí? Bueno, y las disenterías, ¿sí? Las disenterías que está causada en un 60% por la Shigella, ¿sí? La Shigella tiene un mecanismo invasor, ella invade, ¿sí? La mucosa del intestino, causando una reacción inflamatoria, ¿sí? Además, esta bacteria tiene una citotoxina que además destruye también los enterocitos de las microvellosidades. Esa invasión sumada a la destrucción de los enterocitos, ¿sí? De las microvellosidades, produce una reacción inflamatoria de la submucosa del intestino, ¿sí? Y eso va a formar un exudado, ¿sí? Un exudado con neutrófilos y va a formar una ulceración en la mucosa intestinal que se va a traducir en las heces con sangre y secreción purulenta, ¿sí? Por eso es que la disentería es sangre y pus en las heces, ¿sí? Y eso nosotros vemos en 60% de las diarreas causadas por la Shigella, ¿sí? Entonces, disentería es igual a Shigella, ¿sí? También la Shigella tiene una toxina que es neurotóxica, ¿sí? Que puede causar convulsiones, ¿sí? Otra bacteria que es la Escherichia coli que puede causar disentería es la Escherichia coli enteroinvasiva. También esta Escherichia coli, la enterohemorrágica, tiene una citotoxina que también se la conoce como toxina de Shigella, ¿sí? Que es la cepa O157H7, ¿sí? Esa toxina es parecida a la toxina de Shiga, ¿sí? Esa toxina se absorbe por el tubo digestivo, ¿sí? Y puede llegar a causar el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Es un síndrome que se caracteriza por producir lesiones endoteliales a nivel del glomérulo renal, ¿sí? Entonces produce lesión endotelial en el glomérulo renal, llevando a producir anemia, eh, anemia hemolítica, ¿sí? Llevando a producir plaquetopenia y, por ende, disminución de la filtración renal, ¿sí? Disminución de la filtración renal. Por eso es que causa el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Esta toxina de Shigella, ¿sí? Que es causada por la Escherichia coli enterohemorrágica. Y también la salmonela, que en los pacientes menores de 3 meses puede causar bacteriemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes menores de 3 meses, ellos no tienen el pH gástrico todavía muy ácido, entonces ellos no son capaces de destruir la salmonela y la salmonela generalmente está asociada con bacterias gram negativas, ¿verdad? Y son esas bacterias gram negativas que van asociadas a la salmonela las que son capaces de desarrollar bacteriemias en el organismo de los lactantes menores de 3 meses, ¿verdad? Entonces, la salmonela es la que puede causar bacteriemia en los niños inmunodeprimidos y también los lactantes menores de 3 meses.
Y también el Campylobacter. El Campylobacter que después de un cuadro de disentería, un cuadro gastrointestinal, las semanas después, puede producir un cuadro de Guillain-Barré, ¿verdad? Por lesión inmunológica. ¿Por qué? Por la formación de inmunocomplejos, ¿no? Nosotros sabemos que el cuadro de Guillain-Barré generalmente está precedido por un cuadro respiratorio o por un cuadro gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el Guillain-Barré, ¿verdad? El Guillain-Barré, entonces, forma inmunocomplejos, ¿verdad? Y esos inmunocomplejos, además de atacar al antígeno del Campylobacter, también van a atacar a la vaina de mielina eh, de, de las motoneuronas de la periferia, y eso, semanas después del cuadro gastrointestinal, van a producir una parálisis ascendente eh, en el paciente, ¿verdad? Entonces, está asociado con el cuadro de Guillain-Barré, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda en cuanto al cuadro de diarreas? ¿Dudas? Doutor, qual que gera o síndrome urêmico hemolítico? É a E. coli ou a Shigella? La Shigella puede generar y también la Escherichia coli enterohemorrágica. La cepa O157H7. Ok, gracias. Bueno, ahora bien, dando seguimiento a lo que es la diarrea aguda. La diarrea aguda, como les dije, es un cuadro autolimitado, ¿verdad? En los niños eh, menores de 2 años, ¿verdad? Como vimos que la principal etiología es el rotavirus, y el rotavirus como causa una diarrea osmótica muy importante, donde hay importante pérdida de agua y electrolitos, ¿verdad? Por el tubo digestivo. Entonces, la principal complicación de la diarrea y lo que podría llevarles a esos niños al óbito es la deshidratación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de evitar, ¿sí? Con la diarrea es la deshidratación. La diarrea nosotros no podemos parar, ¿sí? Eso ustedes tienen que saber. La diarrea no se para, chicos, ¿sí? Nosotros no podemos dar ningún medicamento para parar la diarrea, ¿sí? Si alguna madre o algún padre viene al consultorio o a la urgencia y les pide parar la diarrea, eso nosotros no podemos hacer. La diarrea no se para, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diarrea es un mecanismo de defensa. Hay una lesión en el tubo digestivo, hay un microorganismo que está causando esa lesión, hay una toxina que está causando esa lesión, y mientras esa toxina no sea completamente eliminada del organismo, no va a parar la diarrea. Pero lo que nosotros podemos y debemos es evitar la deshidratación de nuestro paciente, porque la deshidratación es la complicación que puede llevar al óbito del paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a evitar, ¿sí? Que el paciente se deshidrate, y hay grados de deshidratación, ¿sí? Entonces, la deshidratación antiguamente se clasificaba deshidratación leve, moderada y grave. Hoy en día, entonces, hay paciente sin deshidratación, el paciente deshidratado y el paciente gravemente deshidratado, ¿sí? Entonces vamos a aprender a clasificar los grados de deshidratación. Entonces, el diagnóstico de la deshidratación vamos a hacer por la historia clínica y también por la exploración física,
Si yo voy a evaluar a mi paciente mientras estoy haciendo la historia clínica, ¿sí? Que yo voy a mirar. Voy a mirar si mi paciente tiene lágrimas, ¿sí? Voy a mirar si tiene la boca seca. Voy a mirar si está postrado. Voy a mirar el signo del pliegue, ¿sí? Todo eso me indica si el paciente está o no está deshidratado, ¿sí? El paciente que llora con lágrimas, ¿sí? Ese paciente no está deshidratado. El paciente que tiene la boca húmeda, ese paciente no está deshidratado. El paciente que está activo no está deshidratado, ¿sí? El paciente que no tiene el signo del pliegue no está deshidratado, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que evitar que ese paciente se deshidrate. Bueno, entonces, como les dije, según la OMS, la nueva clasificación es paciente sin deshidratación, el paciente deshidratado, que anteriormente entraba la deshidratación leve y moderada, ¿verdad? Ahora es el paciente ya deshidratado, y el paciente deshidratado grave. Bueno, en cuanto al estado general, que yo voy a evaluar en el estado general del niño. En el paciente sin deshidratación, todo lo que es verde, ¿sí? Vamos a evaluar según el semáforo. Verde, naranjado y rojo, ¿sí? Entonces, todo lo que es verde es sin deshidratación, ¿sí? El naranjado es deshidratado, es alerta, ¿sí? Y el rojo es deshidratado grave. Entonces, cuando el paciente no está deshidratado, él está alerta, si está bien despierto, bien activo. El deshidratado está irritable, ¿sí? Está así lloroso, está chillón, no quiere que le toque, ¿sí? Irritable está. El deshidratado grave está letárgico, no le importa que le toque, no contesta, ¿sí? No responde, letárgico. La sed, ¿sí? El que no está deshidratado toma normal, ¿sí? Vos le ofreces agua, toma normal. El paciente deshidratado está sediento, ¿sí? Quiere más, más y más. Tiene sed, mucha sed. El deshidratado grave no puede tomar, ¿sí? Es incapaz de beber. ¿Por qué? Porque está letárgico, ¿sí? No puede sostener el vasito que vos le pasás, ¿sí? No puede abrir la boca. Es incapaz de beber líquido. En cuanto a la frecuencia cardíaca y el pulso, el paciente que no está deshidratado tiene una frecuencia cardíaca normal y el pulso está amplio, ¿sí? Normal también. El deshidratado está taquicárdico y su pulso es débil. El deshidratado grave está muy taquicárdico, ¿sí? Muy taquicárdico y su pulso no se palpa. En cuanto al llenado capilar, ¿cómo yo voy a evaluar el llenado capilar en mi paciente? Yo voy a hacer cerrar el pulso de mi paciente, ¿sí? Voy a cerrarle la mano a mi paciente, ¿sí? Entonces, el paciente sin deshidratación, voy a abrirle la mano y voy a mirar que el llenado capilar es igual a 2 segundos, ¿sí? El deshidratado es de 2 a 5 segundos, un poquito más lento. Y el que está deshidratado grave es mayor a 5 segundos, es más lento, lento luego. El signo del pliegue. El signo del pliegue, el paciente que no está deshidratado no tiene signo del pliegue, ¿sí? La turgencia está normal. El deshidratado, el signo del pliegue vuelve lentamente. ¿Dónde yo le puedo palpar, o sea, buscar el signo del pliegue? En el abdomen, en el brazo, ¿tá? En la región dorsal.
El que está deshidratado grave vuelve muy lentamente, ¿verdad? Tiene una turgencia muy disminuida. Los ojos, ¿verdad? El que no está deshidratado está normal. El paciente deshidratado tiene el ojo hundido, está ojeroso, ojo hundido. El deshidratado grave, su ojo está muy hundido, ¿verdad? Está allá en el fondo su ojo, muy hundido. Mucosas. El paciente sin deshidratación, la mucosa está húmeda, ¿sí? Tiene saliva. El deshidratado, su boca está seca, no tiene saliva. El deshidratado grave, su boca está muy seca, parece lengua de loro, se parte la lengua, ¿sí? Su labio, se parte su labio, ¿sí? ¿Saben? Lengua del loro, así que se parte, así mismo está la lengua del deshidratado, ¿sí? Seca. Las lágrimas. El paciente que no está deshidratado llora cuando vos le querés revisar, ¿sí? El deshidratado, así, su ojo por lo menos se llena de lágrimas, ¿sí? Poquitas lágrimas. El deshidratado, aparte de tener la boca seca, la lengua partida, ¿sí? Apenas reacciona, ¿sí? Su ojo está seco, su ojo allá en el fondo, hundido, seco, sin lágrima, ¿sí? Es horrible, parece una uva seca, una uva pasa ese paciente. Es un aspecto horrible ese paciente. Bueno, entonces son esos 8 parámetros lo que vamos a estar evaluando en el paciente, ¿sí? Para evaluar el grado de deshidratación, ¿sí? Vamos a repasar las lágrimas, las mucosas, ojos, no el pliegue, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca y el pulso, la sed, las ganas de tomar agua y el estado general, el estado de alerta, ¿sí? Entonces, esos son los 8 parámetros que vamos a estar evaluando en nuestro paciente. Bueno, según la OMS son estos 4 parámetros: el estado general, la avidez con que toma el agua, la sed, ¿verdad? Los ojos y el signo del pliegue. ¿Cómo vamos a clasificar para ver si una deshidratación grave, si está deshidratado o si está sin deshidratación? Vamos siempre a buscar lo más grave, ¿verdad? Vamos siempre a buscar los signos más graves. Vamos a buscar siempre signos de deshidratación grave, después de deshidratación y después sin deshidratación, ¿sí? Yo voy a puntuar siempre 2 puntajes o más de cada. Ahí me va a decir si mi paciente está deshidratado grave, si está deshidratado o si está sin deshidratación. Les voy a dar ejemplos para que entiendan, ¿sí? Aquí, un lactante de 8 meses consulta por un cuadro de diarrea de 4 días de evolución. Tiene 6 deposiciones diarias, líquidas, en gran cantidad, sin sangre, sin gleras, sin pus. Al examen físico, está irritable, sus ojos están hundidos, tiene llanto con lágrimas, la mucosa oral está muy seca, bebe ávidamente, su frecuencia cardíaca y pulso son normales, el llenado capilar es de 2 segundos, el signo del pliegue desaparece lentamente, ¿sí? Fíjense que yo marqué de acuerdo a los colores del semáforo para que entendamos, ¿sí? De acuerdo a la cantidad, que es lo que más suma puntos acá, va a ser el grado de mi deshidratación, ¿sí? Bueno, entonces, mucosa oral muy seca es rojo. Eso quiere decir que es un signo de gravedad, ¿sí? Pero tengo un punto nomás, ¿sí? Está irritable, es de deshidratación. Ojos hundidos, de deshidratación. Ya tengo 2 puntos. Bebe ávidamente, deshidratación. Tengo 3 puntos. Signo del pliegue, desaparece lentamente. Tengo 4 puntos para deshidratación. ¿Sí? A ver, llanto con lágrimas, sin deshidratación. 1 punto. Frecuencia y pulsos normales,
2 puntos para sin deshidratación y llenado capilar de 2 segundos son 3 puntos para sin deshidratación. Entonces mi paciente está deshidratado. ¿Por qué? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4 puntos para los signos de deshidratación. ¿Está bien? Entonces está irritable, tiene ojos hundidos, bebe ávidamente el agua y tiene signos de pliegue que desaparece lentamente. Tiene más signos de deshidratación que signos de sin deshidratación. Y tiene solamente uno que es para mucosa oral muy seca. ¿Bien? ¿Comprendieron eso? Doutora, então ele Sí. não teria 6 pontos? Um ponto de cada. O paciente teria 6 pontos ou 4 pontos? No, no. Vos vas a buscar en cuál grado de deshidratación vos tenés más puntos. Acá, por ejemplo, fíjate que en el naranjado vos tenés 1, 2, 3, 4 puntos. El naranjado es deshidratado, ¿sí? En el naranjado, que es para deshidratado, vos tenés 4 puntos, ¿sí? ¿Entendés? Entonces tu É porque eu paciente, estava achando que cada ¿cómo vos sintoma vas a ia produzir um clasificar? Vos ponto. vas a clasificar como un Agora paciente entendi. deshidratado o gravemente deshidratado. Agora entendi, doutora. Obrigada. ¿Sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es para clasificar a un paciente gravemente deshidratado o deshidratado nomás. Vamos a clasificarle como deshidratado nomás porque yo tengo 4 parámetros de deshidratación y tengo solamente un parámetro para gravemente deshidratado. Si yo tenía más un parámetro para gravemente deshidratado, entonces ahí sí yo le iba a clasificar como gravemente deshidratado. ¿Entendés? Y ahí yo le Sim, iba a doutora. tratar como gravemente deshidratado, ¿entendés? Si por ejemplo acá, en vez de estar irritable, le tenía letárgico, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí yo le iba a tratar ya como gravemente deshidratado, ¿sí? ¿Comprendés? Sim, graças. Bien, entonces, para tratar a este paciente, ¿cómo yo voy a tratar? Si yo tengo un paciente sin deshidratación, yo voy a tratar con el plan A. Si yo tengo un paciente deshidratado, yo voy a tratar con el plan B. Y si yo tengo un paciente con deshidratación grave, yo voy a tratar con el plan C. ¿Qué es lo que es el plan A, plan B y plan C? Son los planes de la rehidratación de la OMS. ¿Está bien? En la práctica, nosotros muchas veces no utilizamos tanto estos planes de rehidratación, ¿verdad? Por eso, pero es importante que ustedes sepan, ¿sí? Es importante, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el examen yo suelo preguntar, en la práctica nomás no se usa tanto. Ustedes van a ver que cuando ustedes vayan al internado, en la urgencia, por ejemplo, cuando les llega un paciente deshidratado, no van a usar el plan B, por ejemplo, ¿verdad? Para rehidratar un paciente. Pero es importante porque según la OMS es así como hay que rehidratar a un paciente, ¿sí? Y según la teoría también es así, ¿verdad? Muchas veces también la teoría y la práctica no van mucho de la mano, ¿verdad? Pero las guías no dicen que es así, por eso es mi obligación enseñarles de esa manera, ¿verdad? El plan A entonces es un paciente que no está deshidratado, ¿sí? Es un paciente que tiene diarrea, pero no está deshidratado. Es una diarrea aguda sin deshidratación. Mi función, mi obligación es evitar que ese paciente se deshidrate o se desnutra, ¿sí? Entonces yo le voy a indicar el plan A, la terapia de plan A de rehidratación oral, ¿sí? ¿Y cómo es la terapia del plan A de la rehidratación oral?
Bueno, es con suero oral, ¿sí? 40 a 50 mil equivalentes por litro. O el suero casero, que se puede hacer en la casa, ¿sí? O cualquier líquido que el paciente pueda tomar. Yo particularmente suelo indicar los sueros que se compran en la farmacia, los saborizados, ¿verdad? Que es lo que tienen 40 a 50 mil equivalentes por litro. Pero le suelo decir a la mamá, mira mamá, si vos no logras que tu hijo te tome estos sueros orales, porque a veces tiene un sabor un poco desagradable, podés darle cualquier líquido que no tenga azúcar, ¿verdad? Porque el azúcar, como es un carbohidrato, como va a hacer con que tenga más diarrea otra vez, ¿verdad? No le vaya a dar jugo de cajita, jugos crudos ni gaseosa, puedes darle agua de coco, puedes darle agua, puedes darle inclusive Gatorade, Powerade, ¿verdad? No es lo indicado, pero yo, ¿verdad? Les digo en la práctica lo que hago. Para reponer lo que le está perdiendo, ¿verdad? Entonces, inclusive podés darle eso, pero dale líquido después de que tenga diarrea, ¿verdad? Lo ideal es que tome el suero oral, mamá, pero si no te quiere tomar eso, porque algunos niños no toleran porque es desagradable su sabor, inclusive vomitan ese suero oral, ¿verdad? Entonces podés darle agua de coco, dale agua, dale tití, ¿verdad? Si es un bebé chiquitito, dale pecho, 10 minutos de pecho, ¿verdad? Para reponer ese líquido que está perdiendo con la diarrea. ¿Y qué volumen le vas a dar? Vas a darle 10 ml por kilo peso luego de cada evacuación, luego de cada deposición, ¿sí? ¿Cómo yo voy a calcular eso? Por ejemplo, un niño de 10 kilos, ¿sí? A un niño de 10 kilos yo le voy a dar 100 ml cada vez que tiene diarrea. Y entonces 10 por 10, 100 ml cada vez que tiene diarrea, ¿sí? Si tiene 3 veces diarrea en la tarde, le vas a dar 300 ml en ese transcurso. No hace falta que tome todo de una vez, vas a darle de a poco, pero lo importante es reponer ese líquido que perdió con las heces, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que ese niño se deshidrate, porque si vos no repones ese líquido, él se va a deshidratar. Y mañana cuando le traigas a su control, a su retorno, ya va a venir deshidratado. Por eso es importante el plan A en la diarrea sin deshidratación, ¿sí? Lo ideal es el suero oral, ¿sí? 40 a 50 mil equivalentes. Pero si el niño no tolera cualquier líquido que no sea azucarado, que el niño tolere, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la deshidratación, ¿sí? Y la dieta, ¿qué dieta le voy a dar, doctora? Bueno, podés darle la dieta que él tolere. ¿Le voy a restringir la leche? No, no es necesario que le restrinja la leche, sobre todo si es un lactante y su principal alimento es la leche, ¿verdad? No tiene sentido restringirle la leche a un lactante cuya principal fuente de alimento es la leche, ¿sí? No hay necesidad, ¿sí? ¿Comprendido hasta acá? ¿Dudas? Compreendido, doutora. Ok. Gracias. Ok. El plan B. El plan B sería ¿para quién? Sería para los pacientes que están deshidratados. ¿Sí? Fíjense, naranjado, paciente deshidratado. Cambia también la concentración del suero oral, ¿sí? Y va a ser de 75 miliequivalentes por litro la concentración del suero oral, ¿sí? Y ese tratamiento del plan B yo voy a hacer al paciente en el hospital. Por eso les digo, muchas veces ustedes van a ver que este plan B no va mucho con lo que ustedes van a ver en la práctica, ¿sí? Porque en los hospitales ustedes van a ver un paciente que llega deshidratado, jamás le van a hacer plan B, jamás le van a dar suero oral, ¿sí? 75 ml kilo peso en 4 horas, jamás. Le van a canalizar una vía y le van a pasar el suero fisiológico.
estoy segura, ¿sí? Pero según la OMS, lo que se hace en un paciente deshidratado es pasarle suero oral 75 ml por kilo peso. ¿Qué quiere decir eso? A un paciente que tiene 10 kilos, ¿cuánto le voy a pasar? 750 ml. ¿En cuánto tiempo? En 4 horas, ¿sí? En 4 horas yo le tengo que dar 750 ml de suero oral, fraccionado, ¿sí? Con cucharita, con vasito, ¿sí? Y me voy observándole a ese paciente en el hospital, ¿sí? Voy controlando si está orinando, voy controlando su peso, ¿sí? Si es que ese paciente no se va deshidratando también en ese lapso de tiempo, ¿sí? Y si el paciente vomita, ¿verdad? No toma por boca, vomita más de 3 veces en una hora, tiene distensión abdominal, pierde peso luego de 2 horas, ¿verdad? Entonces ahí le voy a instalar una sonda nasogástrica y le voy a estar pasando el suero oral, ¿verdad? Del plan B por la sonda nasogástrica, ¿verdad? 20 a 30 ml por kilo peso por hora. ¿Ya? Por eso les digo, muchas veces lo que yo les digo en la teoría no es lo mismo que ustedes van a ver en la práctica, ¿verdad? Muchas veces la teoría no es lo mismo que van a ver en la práctica, ¿sí? Pero igualmente tienen que aprender lo que yo les enseño en la teoría, chicos, ¿sí? Bien. Y también situaciones en que va a estar contraindicada la rehidratación oral, ¿verdad? La deshidratación grave, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a rehidratar a un paciente con deshidratación grave, que vamos a ver enseguida. El shock hipovolémico, también vamos a ver cómo se rehidrata un paciente con shock hipovolémico. Alteración de la conciencia, obviamente el paciente que no puede, que está letárgico, que tiene alteración de la conciencia, que no va a poder tomar por vía oral, ¿verdad? Paciente con hilo paralítico, pérdidas fecales intensas y un cuadro clínico potencialmente quirúrgico tampoco vamos a poder rehidratarle por la vía oral. Entonces esas son las contraindicaciones de la rehidratación oral. Deshidratación grave, shock hipovolémico, alteración de la conciencia, hilo paralítico, pérdidas fecales intensas y cuadro clínico quirúrgico. ¿Bien? ¿Esto es importante? Sí, esto es importante, muy importante, ¿sí? Empieza a ver cuándo hacer la rehidratación oral y cuándo no hacer también es más importante. Después tenemos el plan C. El plan C es para los pacientes que están gravemente deshidratados. Entonces, en el plan C nosotros vamos a hacer por la vía parenteral. Vamos a hacer con solución salina fisiológica al 0,9% a una dosis de 100 ml por kilo peso. ¿Ya? Va a depender de la edad de nuestro paciente, ¿sí? Si nuestro niño tiene menos de 1 año, nosotros vamos a pasar ese volumen en 6 horas. Si nuestro niño tiene más de 1 año, vamos a pasar en 3 horas, ¿sí? Entonces, si hacemos en 6 horas, ¿sí? En la primera hora vamos a pasar 30 ml por kilo peso, ¿sí? 30 ml por kilo peso. Supongamos que nuestro paciente tiene 6 kilos, ¿sí? Entonces vamos a hacer 30 por 6, ¿sí? 30 por 6 es 180, ¿sí? Vamos a pasarle 180 ml, ¿sí? Y el restante vamos a hacer en las 5 horas restantes, que son 70 por 6, que es 420, ¿sí? En las restantes 5 horas. Eso es para los menores de 1 año, ¿sí? Entonces, en un paciente que tiene 6 kilos, el volumen total va a ser 600 ml, ¿sí?
En la primera hora le vamos a pasar 180 ml. ¿Sí? En las restantes 5 horas le vamos a pasar 420 ml. ¿Sí? Y esos 420 ml vamos a dividir en 5 horas, que sería 420 dividido 5, que va a ser 84 ml por hora. ¿Sí? Bueno, eso es para los que tienen menos de un año, se pasa en más horas. Para los que tienen más de un año, vamos a hacer también 30-70, pero en media hora, supongamos un paciente de 10 kilos, ¿sí? Entonces, para el que tiene 10 kilos, nuestro volumen va a ser de 1000 ml, porque 100 por 10 es 1000, ¿verdad? Entonces, en media hora le vamos a pasar 300 ml, ¿sí? 30 por 10, 300. Y en 2 horas y medias le vamos a pasar 700. 70 por 10, 700 ml, ¿sí? Bueno, entonces ese es para el plan C de la rehidratación, ¿sí? Bien. Generalmente para el paciente que está con una deshidratación grave, nosotros le pasamos, ¿verdad?, el plan C, y ese paciente, luego de terminar su plan C, ¿verdad?, nosotros no le mandamos a la casa después de eso. Una deshidratación grave, generalmente nosotros corregimos, ¿verdad?, la deshidratación grave, y ese paciente después queda hospitalizado, ¿verdad? El plan C es para corregir nada más la deshidratación grave, y después el paciente suele quedar hospitalizado, ¿verdad? ¿Comprendieron cómo es el plan C, chicos? Yo quiero que ustedes me pregunten, por favor, quiero que me pregunten si tienen dudas, ¿sí? No se queden con la duda. Tá tudo ok, doutora. Ok. Gracias. Bien, y como les dije, entonces ese paciente que hizo su esquema del plan C, ¿verdad?, una deshidratación grave, entonces, ¿cómo va a quedar hospitalizado? Entonces, luego nosotros hacemos la hidratación de mantenimiento. Corregimos el déficit que tenía con la solución fisiológica, ¿verdad? Y hacemos la hidratación de mantenimiento. La hidratación de mantenimiento es con el esquema de Holiday-Sigar, ¿verdad? El esquema de Holiday-Sigar nosotros hacemos siempre con esta fórmula, ¿sí? Para los pacientes que tienen hasta 30 kilos, ¿sí?, nosotros vamos a hacer por Holiday-Sigar, ¿sí? Entonces, de 1 a 10 kilos, nosotros vamos a multiplicar el peso por 100, ¿sí? De 11 a 20 kilos, ¿sí?, nosotros vamos a multiplicar el peso por 50. Y el restante, ¿sí?, vamos a multiplicar el peso por 20. ¿Está bien? Entonces, les doy un ejemplo. Un paciente que tiene 24 kilos, ¿sí? Los primeros 10 kilos vamos a multiplicar por 100. Los siguientes 10 kilos vamos a multiplicar por 50. Y los restantes 4 kilos vamos a multiplicar por 20. ¿Está bien? Y esa sumatoria total va a ser nuestro volumen total para la hidratación de mantenimiento de nuestro paciente, ¿sí? Que es la fórmula de Holiday-Sigar, ¿sí? Que es lo mismo que está acá. Entonces, 24 kilos tiene nuestro paciente. Los primeros 10 kilos va a ser por 100. Los siguientes 10 kilos va a ser por 50. Y el restante va a ser por 20. ¿Cuánto le sale?
Doutora, 24 quilos, né? 24 kilos. Ah, peraí, deixa eu fazer a conta aqui. Dá 1580, não, doutor? 1580, muy bien, excelente. Ese 1580 es tu volumen para 24 horas. Vos sos Bruno, ¿verdad? Lucas. Lucas, perdón, Lucas, exactamente Lucas. Bueno, Lucas, 1580 es tu volumen para 24 horas, ¿sí? Ahora, vos querés saber cuánto va a ser tu goteo por hora, ¿sí? El goteo tenés que dividir por 24. Hace 1580 dividido 24, ¿sí? Aí dá 65 goteiros. Sí, ahí te va a dar 65,8 ml por hora. ¿Sí? Doutora, Hola. a senhora pode explicar de novo que eu não estou entendendo de onde a senhora tirou o quebrado aí, o número quebrado, por favor. El quebrado es para saber, porque 1580, Flaviane, 1580 es el volumen. Por ejemplo, vos querés saber la hidratación para un paciente de 24 kilos, ¿verdad? Sim, Bueno, ¿y cómo yo voy a calcular cuánto de suero le voy a pasar a un paciente de 24 kilos? Entonces yo uso esta fórmula que se llama Holiday-Cigar, ¿entendés? Y para usar esta fórmula de Holiday-Cigar yo hago esto. Los primeros 10 kilos multiplico por 100, los siguientes 10 kilos por 50 y el restante por 20. Que sería 10 por 100, 10 por 50 y 4 por 20. Eso me dio 1580, ¿verdad? 1580 es mi volumen total, mi volumen para 24 horas, ¿verdad? Pero yo tengo que saber cuánto va a ser mi goteo por hora, ¿verdad? ¿Entendés? sim, doutora, entendi. Y por eso yo divido 1580 dividido 24, porque un día tiene 24 horas, ¿entendés? Entendi. Y Obrigada. de ahí te salió ese 65,8, ¿me entendés? Sim, sim, agora sim. Obrigada. Doutora, doutora, Sí. essa fórmula então só vai usar em ninhos até 25 quilos? No, esta fórmula vos vas a usar en niños hasta 30 kilos. Cuando tu paciente tiene más de 30 kilos, vos vas a usar superficie corporal. Superficie corporal, ¿sí? Tá bom. Ahí la superficie corporal es peso, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Peso por 4 más 7. Por ejemplo, 32 kilos tiene tu paciente, ¿verdad? Igualmente vos podés hacer por Holiday-Cigar, te da un valor aproximado, pero es más fácil hacer por superficie corporal. 32 por 4 más 7. 135. 135. Ahí ese 135 vos vas a dividir por 32 más 90. Dividir pelo valor que dá 32 mais 90. Sí. 1,10? ¿Tu superficie corporal es 1,10? Sim. Bueno, entonces la superficie corporal de tu paciente es 1,10 y eso vas a multiplicar por 1500. 1.650.
Ok, 1650 es el volumen total para tu paciente de 32 kilos. Entendi. ¿Está bien? Siempre cuando nosotros hacemos Holiday Seeger, ese es el volumen de mantenimiento, ¿sí? Es lo que el paciente necesita de mantenimiento, es la necesidad basal, ¿sí? Ahora, cuando tu paciente está deshidratado, siempre necesita el doble de su necesidad basal, necesita el doble del volumen, ¿verdad? O cuando el paciente, por ejemplo, es un postoperado, siempre necesita el doble de su necesidad basal, ¿verdad? Necesidad basal es lo que yo necesito diariamente sin estar deshidratado. ¿Comprenden? ¿Sí? O sea, sin estar deshidratado, esa es mi necesidad basal, es el volumen de líquido que yo necesito, que un paciente de 24 kilos, que un paciente de 32 kilos necesita, sin estar deshidratado. Ahora, cuando el paciente está deshidratado, esa necesita el doble o necesita el doble más la mitad del doble, ¿entendés? Se necesita más líquido de lo normal para reponer sus pérdidas de líquido, ¿sí? Pero ustedes necesitan saber esto nomás, cómo hacer la necesidad basal, nomás necesitan saber, ¿sí? Si ustedes saben calcular esto, yo ya estoy feliz. ¿Todos pudieron calcular? Sim, doutora. ¿Sí? Sim, doutora. Ok. Bueno, ahora el tratamiento de la diarrea, ¿no? La alimentación, como les dije, no hace falta restringir nada a un paciente, a un niño que está con diarrea, ¿verdad? Solamente no es necesario darle muchos líquidos con azúcares, ¿verdad? Porque si es que vos le agregas mucho azúcar a la dieta, ¿verdad? Va a perder más agua de lo normal, ¿verdad? Solamente esa salvedad lo que hay que explicarle a la madre, ¿verdad? Después leche, porque la leche es lo que es algo que la mamá tiene mucho en mente, ¿verdad? Suspender la leche o no suspender la leche de la dieta del paciente que está con diarrea. No es necesario suspender la leche, ¿verdad? Mismo porque cuando los enterocitos se van reponiendo, ¿verdad? Los enterocitos se van reponiendo. Si vos le suspendés la leche, ese enterocito va a formarse sin la lactasa, ¿verdad? Si vos le suspendés la leche de su dieta, va a formarse sin la lactasa. Y una vez que vos le introduzcas la dieta a su alimentación nuevamente, ese paciente va a volver a tener diarrea porque su enterocito nuevo no tiene lactasa, nunca tuvo contacto con la leche, entonces va a volver a tener diarrea. Entonces no es necesario suspenderle la leche ni la lactancia materna, sobre todo un lactante, ¿verdad? También los micronutrientes son importantes, ¿verdad? El zinc sobre todo, ¿verdad? Para ayudar a reponer los enterocitos, ¿verdad? En esos 10, 14 días que van a ser necesarios para reponer las microvellosidades del intestino, ¿verdad? Los prebióticos también, por el mismo motivo, ¿verdad? Y los antibióticos cuando son diarreas infecciosas, ¿verdad? Solamente en el caso de las diarreas infecciosas se utilizan los antibióticos, ¿verdad? En los cuadros virales, ¿verdad? Como les dije al principio, las diarreas son autolimitadas y no se indican antibióticos, ¿sí? O sea, hay que explicar a la madre que la diarrea va a durar 10 días, inclusive 14 días, ¿verdad? O hasta puede extenderse por más días si hay una sobreinfección o una mala alimentación, ¿verdad? Entonces puede extenderse en el caso de las diarreas persistentes más de 14 días, ¿verdad? Pero no es el caso de agregar antibióticos, ¿verdad? Si no es una diarrea
invasiva, una disentería, no es necesario agregar antibióticos, ¿verdad? Como les dije, la OMS indica los micronutrientes, el zinc sobre todo, ¿verdad? Porque reduce la gravedad del cuadro, ¿verdad? Acorta el periodo de enfermedad y disminuye la recurrencia de la enfermedad diarreica aguda, ¿verdad? Entonces el zinc es buenísimo, se suele indicar en los menores de 6 meses a 10 miligramos día, ¿sí? Y en los mayores de 6 meses 20 miligramos día, generalmente por 2 semanas, ¿verdad? Porque ese es el tiempo en que dura el tiempo en restablecerse los enterocitos de las microvellosidades. Y los antibióticos que se suelen utilizar son la cefalosporina, ¿verdad? La ceftriaxona, también la tetraciclina en el caso donde hay sospecha de cólera y la nitazoxanida, ¿verdad? En el caso de los protozoarios, ¿verdad? No utilizar, ¿verdad? Como les dije, los líquidos azucarados, ¿verdad? Las gaseosas, los inhibidores del peristaltismo, no utilizar los inhibidores del peristaltismo para parar la diarrea, eso no hay que hacer, no se para la diarrea, chicos. Lo que tenemos que evitar es la deshidratación, ¿verdad? Y tampoco los antieméticos, los gastroquinéticos, ¿verdad? Lo que sí, ahora en algunas guías, lo que sí se puede utilizar y está ya recomendado como antiemético es el ondansetron, ¿verdad? Que sí ya he visto como en algunas guías que sí está recomendado el ondansetron, ¿sí? Como antiemético. Y más importante, que curar, ¿verdad? Es prevenir, ¿verdad? Entonces, la higiene siempre, lavado de manos, ¿verdad? Cuando hay los cuadros de gastroenteritis, ¿verdad? De diarrea sobre todo, lavado de manos. Y la vacuna, como les dije, ¿verdad? Los niños, siempre vacunar a los niños pequeños, ¿verdad? Porque el rotavirus es sumamente agresivo en los lactantes, ¿verdad? Es un virus que no perdona. Es un virus que yo ya he visto que le causa así un shock hipovolémico, pero en minutos. No me voy a olvidar nunca cuando yo trabajaba en el hospital, he visto a un niño que en una hora, sin mentirles, en una hora, ese niñito tenía 8 meses y en una hora el niño llenó un tacho de basuras de pañal. Llenó un tacho de basura de pañal. Era impresionante la cantidad de diarreas que tenía. Impresionante era. Y era una diarrea por rotavirus, ¿sí? Por eso es algo así asustadores. Solamente si ustedes ven, solamente si ustedes presencian algo así, van a creer, ¿verdad? Porque es desesperante, ¿verdad? Para los padres, para el que ve, es así algo desesperante porque no para. Es sin parar, ¿verdad? Y bueno, y eso. ¿Preguntas? Não, doutora. Tudo ok. Graças. Doutora, ¿Sí? se o ninho tá com diarreia e ainda não vacinou com rotavírus, a gente vacina ou espera? Se vacuna igual. Se vacuna igual porque el rotavirus tiene muchas cepas, ¿verdad? Y igual hay que vacunar. Tá bom, obrigada. Doutora, ¿Sí? meu nome é Rubens. É o seguinte, qual a indicação para internamento da criança? Qual a principal indicação para internar essa criança? Quando ela já inicia com um quadro de desidratação, já deve internar essa criança? Ou existe algum parâmetro de idade? Qual seria? ¿Indicación para internación? Sim. Generalmente las deshidrataciones graves, ¿verdad? Vos vas a hacer el plan B.
¿verdad? El plan B, si no responde con la rehidratación oral, ahí entonces vas a tener que hospitalizarle, ¿verdad? Si hay una pérdida de peso, si tu paciente no está orinando, ahí entonces vas a tener que hospitalizarle. Si el paciente con el plan B responde bien, ¿verdad? O sea, orina, mejora los signos y síntomas de la deshidratación, entonces vos le envías a la casa con el plan A. Pero si el paciente no responde a la terapia de rehidratación, entonces tenés que ingresarle, ¿verdad? Ahora, el paciente que está ya gravemente deshidratado, a ese paciente vos le haces el plan C, ¿verdad? Le haces, le canalizas vía, le haces la solución fisiológica, ¿verdad? Y ahí a ese paciente vos ya le ingresas. Y después de hacerle la solución fisiológica, le haces, si responde bien, obviamente, ¿verdad? Le haces la hidratación de mantenimiento. ¿Verdad? Sí responden, porque a veces no responden, inclusive se pueden empeorar y se hacen un shock hipovolémico. En el caso del shock hipovolémico, ahí tenés que hacer expansor, ¿verdad? Una expansión, ¿verdad? Que es a 20 ml kilo peso, también con solución fisiológica, ¿verdad? Pero a principio, el único criterio para ingresar, ¿verdad? Ingresar es la deshidratación grave, ¿sí? A princípio. Doutora. Ah, peraí, deixa o coleguinha terminar, acho que ele não terminou, não. Sim? Sim, colega, terminei. Ah, então tá. Deixa eu perguntar. Como é que eu faço, por exemplo, o paciente chega de Arden, por exemplo. Ele já vai chegar normalmente descompensado para mim, certo? O que que eu faço? Eu reidrato ele e depois que ele estabilizar, entre aspas, né? Porque como ele já vai chegar muito ruim, aí eu dou o antiparasitário, eu já entro com os 2 de uma vez. O que que eu faço? Não entendi, Flaviane. Como é? Porque assim, o paciente, quando ele chega com giardia, que fala, né? Ele já chega muito descompensado para você, entendeu? Aí, o que que eu faço? Eu já dou o antiparasitário e a reidratação, tudo junto, ou um, depois o outro. Como é que funciona isso aí? Por Vos favor. no sabes. Cuando tu paciente te llega deshidratado, lo primero que vos tenés que hacer es tratar la deshidratación. Então, primeiro eu resolvo o hemodinâmico dele, depois eu vou cuidar do parásito. Ah, então tá. Obvio, sí, porque vos no sabés al principio lo que le llevó a esa diarrea, ¿verdad? Después vos le vas a estudiar, después le vas a hacer un popper parasitológico seriado y ahí vas a ver si la causa de esa diarrea es la giardia. Vos no sabés qué le llevó a esa diarrea, ¿entendés? Verdade, hein? Não tinha pensado por esse lado. O el paciente te llega deshidratado, pero vos no sabes, tiene diarrea, vos no sabes la causa de su diarrea a principio, ¿entendés? Lo primero que vos tenés que hacer es tratar la deshidratación, dependiendo del grado de deshidratación, ¿sí? Tu paciente te llega gravemente deshidratado, tenés que hacerle el plan B. Tu paciente te llega chocado, tenés que expandirle, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo te llega el paciente, vos tenés que tratarle primero, ¿sí? Una vez que vos le tratás al paciente, ahí le vas a estudiar al paciente, ¿sí? Vas a estudiar, bueno, la causa de su diarrea es una giardiasis, y ahí recién le tratás con nitazoxanida, ¿entendés? Entendi, doutora. Obrigado. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, ¿nadie más tiene preguntas? Voy a cancelar la grabación.